Bueno, y seguimos con la información. Establezco ahora contacto con el doctor Murayama. Ciro Murayama es, como usted sabe, presidente de la Comisión de Fiscalización y consejero del INE. Consejero, ¿cómo está? Buenos días. Leonardo, muy bien, qué gusto estar contigo, muy buen día. Pues por favor te ruego, Ciro, que le cuentes al auditorio. El Consejo General aprobó ayer los dictámenes, efectivamente, los informes de gastos y egresos de los partidos políticos. ¿Nos puedes contar los detalles, por favor? Claro que sí, mira, como marca la ley, el INE tiene que realizar la fiscalización de todas las campañas electorales que tuvieron lugar en el país. Estamos hablando de casi 18,000 candidatos que compitieron por algún cargo de elección popular. Y lo que el INE aprobó ayer son ya los dictámenes a efecto de que las autoridades jurisdiccionales puedan calificar las distintas elecciones. Nosotros, entre ingresos y gastos reportados por los partidos políticos, auditamos más de 10,500 millones en las pasadas campañas electorales. Y pues ayer concluimos, he de decir que de los casi 18,000 candidatos, solo 2 dejaron de presentar su último informe de ingresos y gastos. Esto quiere decir que en general tenemos actores políticos cada vez pues más apegados a la rendición de cuentas. Encontramos problemas como montos importantes de gasto no reportado, gasto no comprobado, operaciones que se reportaron fuera de tiempo, y eso nos llevó a poner sanciones de 872 millones de pesos, que representan menos del 8%, alrededor del 8% del monto involucrado tanto en ingresos como gastos. Es un monto relativamente menor frente a otros procesos electorales que ha fiscalizado el INE. Creemos que vamos mejorando. Tuvimos unas campañas con mejor rendición de cuentas, con menos derroche, hubo menos contaminación visual que en el pasado en estas campañas, es decir, se derrochó menos recursos, se estuvo reportando mejor lo que se ingresó y se gastó, y creemos que pues el dinero no fue un factor clave en las elecciones en términos de que ni el propio debate electoral estuvo centrado alrededor del gasto de los distintos contendientes. No fue el tema de la campaña, a diferencia de otros años. Más bien ahora los candidatos pues discutían acerca de las virtudes y desvirtudes y defectos de las distintas fuerzas políticas, más de cuánto estaban gastando. Y también pues la propia fiscalización nos reveló que, a diferencia de un mito que había, que era que el que más gastaba era el que ganaba y que el dinero era lo que definía las elecciones, pues es la ciudadanía votando lo que define en última instancia quién ocupa los puestos de gobierno y de representación, y no cuánto se gasta. Esto creo que es un paso adelante en la democracia mexicana, y en general pues estamos satisfechos con la fiscalización, en términos pues de que viene a comprobar que vivimos unas elecciones muy competidas, equitativas y genuinas. Ya. Oye, gran punto es, el dinero no determina quién gana, como tampoco hubo demasiada controversia sobre la cobertura mediática. Preguntarte, ¿el sistema funciona bien? Revisaron, entiendo, cerca de 58,000 informes, Ciro. Sí, sumando todos los informes que tuvieron que presentar cada 30 días los distintos candidatos, llegamos casi a 58,000 informes. También son más de 593,000 pólizas de ingresos y gastos que se cargaron a través del Sistema Integral de Fiscalización. Debo decir que no hay ningún país del mundo que les exija a todos los candidatos rendir cuentas de cuánto ingresan y gastan. México es una excepción, y en ese sentido estamos a la vanguardia. Los visitantes extranjeros
y las misiones de observación electoral así lo reconocieron, que acudieron a nuestras elecciones. Incluso hay quien dice pues que este trabajo no lo suelen hacer las autoridades electorales, corresponde más a tribunales de cuentas. En fin, en México es una tarea que tiene el INE. Además tuvimos pues la elección más grande de la historia y eso implicó una carga de trabajo que nunca se había registrado, pero pues el INE concluyó con su labor y de hecho pues mañana se va a calificar ya la elección presidencial, sabiendo que no hubo ningún rebase de topes de campaña por parte de ninguno de los candidatos. E insisto, pues este tema del dinero pues no fue un tema disruptivo en nuestras elecciones y esa es una buena noticia. No lo fue, y la celeridad, decía yo, es una más de las misiones que tiene el INE. A veces dicen, oiga, ¿por qué tiene tal presupuesto? Pues entre otras cosas porque tiene que hacer todo esto. Pero es interesante también la celeridad con la que terminan esto. Recordamos que en el año 12, o los que tienen cierta edad o recuerdan efectivamente lo que ocurrió en la última elección, el tema de la fiscalización era, oiga, se va a calificar la elección y resulta que el dictamen sobre la fiscalización no lo tenemos presente. En este caso, el día de mañana el tribunal entregará efectivamente la constancia de mayoría, la constancia de presidente electo a López Obrador con este expediente ya cerrado. Son 800 y pico de millones y te pregunto, el más multado fue el PRI y después Morena. ¿Van aprendiendo los partidos mejores métodos de rendición de cuentas? Administrativamente, Ciro, mejoran. Yo creo que sí. Por ejemplo, nosotros encontramos que el monto de gasto no reportado representó alrededor de el 3,5% del gasto que sí reportaron, cuando el año pasado, en las elecciones que tuvieron lugar en 4 entidades, Edomex, Veracruz, Coahuila y Nayarit, el gasto no reportado era mucho mayor, era casi del 29% en promedio. Es decir, creo que los partidos se han ido inhibiendo de cometer conductas que les llevan a sanciones. Creo que también están pues con más cuidado de no aparecer simplemente como fuerzas políticas derrochadoras. Vimos que este año los candidatos viajaban prácticamente todos los días en aerolíneas comerciales, etcétera, etcétera, conductas pues que se antojan más propias de una contienda democrática más genuina y menos recargada en el exceso, en el derroche. Creo que eso empieza incluso a pasar factura a los distintos sectores políticos y no es una mala noticia que eso ocurra. También vemos cosas pues más novedosas. Ahora se mueve más dinero en redes sociales que en estar llenando de pendones todas las ciudades y también empezamos a tener mayor colaboración de las empresas como Google y Facebook, que nos dicen pues tanto dinero me están pagando y son tales candidatos, y así nosotros también tenemos más herramientas de control. Toda campaña electoral necesita recursos, las campañas siempre necesitan dinero y en todo el mundo existe el riesgo de que el uso excesivo de dinero o la llegada de dinero no claro en términos de su origen pueda afectar y desvirtuar la propia contienda democrática. Es un riesgo permanente del cual México no escapa, pero sí podemos decir que vamos desarrollando pues distintas herramientas, mecanismos para que esta presencia necesaria del dinero no se convierta en un problema que desvirtúe y deslegitime nuestras elecciones. Así que pues estamos satisfechos. En 1994 el doctor Cedillo, cuando ganó las elecciones, dijo pues yo vengo de unas elecciones limpias pero que no fueron equitativas. Entonces se diseñó un sistema, eso dio pie a que hubiera financiamiento público equitativo. El financiamiento público tiene mala fama, pero hay que decir que eso permitió en estas campañas que hubiera condiciones de la competencia adecuadas. De acuerdo a nuestros datos, el 88%, es decir, casi 9 de cada 10 pesos de los que gastaron los candidatos fueron de financiamiento público. Solo el 12% fueron aportaciones de militantes y simpatizantes, y eso nos permitió obtener
legítimo, que es el dinero público, para que hagan política. Oye, al PRI le caen 186 millones, a Morena 139. Se les descuentan de prerrogativas, ¿no? Así es, básicamente van a hacer sanciones sobre sus recursos, es dinero tanto a nivel local como federal. En las sanciones federales ascienden a casi 300 millones, 296 millones de pesos y 576 en total de las elecciones locales, en los 30 procesos locales que tuvimos. Eso suma los 872 millones de pesos. Y pues eso lo tendrán que pagar los partidos, pero insisto, es alrededor del 8% del dinero involucrado en las campañas. El grueso de las operaciones que hicieron, de los ingresos y de los gastos, fueron adecuadamente reportados, y esa pues es una buena señal. Sí, oye, finalmente preguntarte, el tema del fideicomiso de Morena está ya, lo tiene el tribunal, pero el caso del Bronco, ¿ya terminaron ustedes con el caso del Bronco? ¿Es asunto clasificado o todavía hay pendientes, Ciro? No, pues en el caso del Bronco prácticamente está todo concluido. Tenemos un procedimiento oficioso para rastrear algunas aportaciones que recibió ya durante la campaña, porque también detectamos un esquema similar en campaña que nos lleva a indagar en el sistema bancario, y eso toma un poco más de tiempo, acerca de las cuentas de quienes aparecían como aportantes, porque en el periodo de búsqueda de apoyo ciudadano lo que encontramos es que más que aportantes a través de personas físicas, estas personas recibían el dinero de empresas, lo cual está prohibido, y a su vez lo triangulaban. Entonces estamos haciendo ese rastreo, y en efecto en el caso del otro fideicomiso pues ya está en manos del Tribunal Electoral. Ciro, pues muchas gracias por el enlace, muy buenos días. Gracias a ti, Leonardo. Un gusto como siempre. Buen día, hasta luego. El gusto es todo mío. Ciro Murayama, consejero del INE, y ahí están las multas, 872 millones, el más multado el PRI, 186 millones, después Morena, 139, al Verde le caen 107, al PT 100 millones, al PAN 89 millones, y así está la lista que comparto con usted vía Twitter para que revise los números. Deportes, Jorge Pinto.